Historia. Periodo posclásico, los mexicas. Al imperio azteca también se le llamaba Triple Alianza, Imperio Mexica o Imperio Tenocha. Su periodo abarcó del año 1325 al 1521 después de Cristo. Hacia mediados del siglo IV, los aztecas llegaron al Valle de México. Según el mito, provenían de un lugar del norte llamado Aztlán. Los mexicas se establecieron en la capital, México, Tenochtitlán. Los Acohuá en la ciudad de Texcoco y los supervivientes del Valle de México en Tlacuapan. Nuevamente nos ubicamos, o para que te ubiques, las culturas mesoamericanas abarcan todo lo que es el suroeste de nuestra República Mexicana, ¿sí? Entonces, el suroeste y el centro de México. Ahí están los principales sitios arqueológicos y áreas culturales mesoamericanas. Ahorita con los aztecas nos estamos ubicando ¿en dónde? En el centro, donde antes era el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y todo lo que es el Valle de México. Es precisamente ahí donde se desarrolla esta cultura, la cultura azteca o mexica. Los aztecas retomaron elementos de otras culturas, como la teotihuacana y la tolteca. Se les ha llamado el pueblo del sol porque era el astro que más veneraban. Creían que su dios, Huitzilopochtli, los había elegido para mantener vivo al sol, alimentándolo con sacrificios humanos. Gracias a su poder militar, los mexicas, nombre adoptado por los aztecas al llegar al valle, lograron dominar varias regiones de Mesoamérica, después de liberarse del dominio tepaneca en 1430. Después se aliaron en Texcoco y Tlacuapan o Tacuba, que está en el centro de la Ciudad de México, formando la Triple Alianza, con la que lograron conquistar territorios más lejanos y recabar tributos. Los pueblos conquistados les entregaban diversos productos como oro, plata, cuentas de jade, plumas como las del quetzal, pieles de animales, cacao y algodón, pero también prisioneros para los sacrificios, por lo que la guerra para ellos era una necesidad permanente. Los mexicas edificaron la ciudad de Tenochtitlán sobre un islote del lago de Texcoco, el cual fue ampliándose con la construcción de chinampas, que a su vez permitieron la producción de alimentos con varias cosechas al año. Desarrollaron un pensamiento filosófico que se refleja en sus creencias religiosas, códices, poemas y discursos educativos, hecho en un elegante náhuatl, idioma de los mexicas. Para esta cultura, la educación era obligatoria. Claro, para los varones en aquel entonces, porque a las mujeres se les instruía en los quehaceres domésticos y existían dos escuelas, una para los nobles, que eran Calcamecac, y otra para los demás jóvenes, que eran los Tepochcali.
Sus clases sociales se dividían en nobles, guerreros y esclavos. El emperador más conocido es Moctezuma y Chocoyoxtli. Los aztecas construyeron grandes templos y santuarios en honor a sus dioses. En la parte superior del templo, que tenían forma de pirámide, había un oratorio donde los sacerdotes realizaban ofrendas a los dioses. Las ciudades eran centros culturales y militares. Los principales cultivos eran el maíz, tabaco, fruta, entre otros. También eran muy buenos artesanos y hacían trabajos de orfebrería en oro y plata, combinados con piedras preciosas. Realizaban esculturas representando desde dioses, reyes, hasta animales. Su forma de gobierno era imperio monárquico y electivo, es decir, no era hereditario, de manera que cuando un emperador fallecía, el sucesor de éste era elegido a través de un Consejo Supremo que recibe el nombre de Tlatocan, cuyos representantes pertenecían a la nobleza azteca y por lo general solía ser alguno de los miembros que formaban este consejo quienes postulaban al trono. Los aztecas fueron politeístas, es decir, adoraban a varios dioses. Los dioses más importantes eran Huitzilopochtli, dios de la guerra, Tlaloc, que era el dios de la lluvia. Para ellos muchos niños eran sacrificados anualmente en lo más alto de las montañas, y cuanto más llorasen, más lluvia se proveería para ese año. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y Coatlicue, la diosa madre. La militarización para los aztecas fue muy importante. Los aztecas eran un pueblo muy combativo y por eso desde bien pequeños los niños recibían educación militar para estar preparados para la guerra. Recibían educación desde niños y las mujeres, como ya te lo había dicho anteriormente, se instruían solamente para la atención ¿a dónde? Al hogar o a la casa. El fin del dominio mexica sobre Mesoamérica llegó en 1521, cuando los españoles conquistaron Tenochtitlán, siendo emperador en ese entonces Moctezuma Xocoyotzin. Llegó el tiempo de reflexionar sobre el tema, para lo cual voy a dictar un pequeño cuestionario. 1. ¿De qué año a qué año abarcó el periodo de los mexicas? 2. ¿En qué siglo llegaron los aztecas al Valle de México? 3. ¿Cuál era el astro que más veneraban? 5. ¿Cómo era su religión? 6. ¿Cómo era su organización política? 7. ¿Por qué se llamó el Imperio de la Triple Alianza? 8. ¿Qué territorio ocuparon del actual México la cultura de los mexicas? 9. ¿Con quiénes se aliaron los mexicas? 10. ¿Qué productos les entregaban los pueblos conquistados? 11. ¿Qué ciudades edificaron los mexicas? 12. ¿Cuál fue la base de la economía de Tenochtitlán? Algunas de las preguntas las encontrarás en el video, mientras que otras las encontrarás en la página 66 y 67 de tu libro de historia.